Hola a todos, soy el Juanri y este es un vídeo para la web www.muchokatia.es, en la que actualmente tenemos 545.225 visitantes. Gracias a todos ellos. Esta lección se hace con la versión de Katia V5 Release 27 Service Pack 0. Algunas opciones de esta release evidentemente no están en las release anteriores. Por eso veréis que algunos podéis ver que quizás en la release que tengáis instalada no tenga esas opciones. En el menú vamos a dar un primer repaso antes de empezar a abrir un CAD-PAR. En el menú de Start nos vamos a encontrar aquí los módulos que tenemos declarados como favoritos para tenerlo más fácil, más accesible dentro de este icono, y también tenemos todos los módulos que tenemos, digamos que hemos pagado en las licencias que nos han dado nuestro administrador de licencia, ¿vale? Nuestro administrador de Katia. Aquí están todas las funciones, por ejemplo, de Mechanical Design, para Design, Assembly, Drafting, Generative Design, en fin, todo esto. Aquí están las de superficie, tenemos el de mecanizado, tenemos, por ejemplo, el Digital Mockup, el módulo de Digital Mockup que engloba el Navigator, un gran desconocido, la cinemática, tenemos otros módulos interesantes también, y evidentemente la regla del conocimiento, por ejemplo, el Knowledge Advisor. Y aquí los últimos CAD-PAR que hemos abierto y la opción de salir. Vamos a ver las primeras opciones que nos vamos a enfrentar a ellas cuando decimos un file new. Hemos dicho que aquí tenemos los seleccionados. Estos los favoritos. Los favoritos los definimos aquí en Customize. Aquí tenemos la lista de los que son disponibles, available, disponibles, todos estos que están aquí, y aquí los favoritos que queremos. Podemos ponerlo simplemente dando un clic y con esta flecha colocarlo en su sitio e incluso ponerlo más arriba o más abajo. Vamos a ver la función file. Vamos a decirle file, bueno, primero las opciones, perdón. Primero las opciones. Las primeras opciones, el menú de opciones aparece en la última que lo dejé. Lo he dejado la última vez en general, en tool, infraestructuras para infraestructuras, donde en la pestaña par document decimos que creemos que debe de crear, cuando arranque un CAD-PAR, debe de crear un sistema de eje, puede crear o debe de crear una geométrica C, se lo voy a quitar, y que cree también un menú de diálogo donde nos pregunta el nombre de la pieza. Este otro que es muy importante, estos candaditos rojos son los que nos ponen los cassettings de administrador, ¿vale? Y estos vienen provocados porque nuestro cliente o porque las reglas que tenemos en Katia no nos lo permiten, con lo cual nos obligan a hacerlo. Por ejemplo, aquí nos obligan a tener un sistema de eje y aquí nos obliga a no utilizar el Library Design. El Library Design está prohibido totalmente, al menos en mi empresa, en construcciones en iBus, ¿vale? En el menú de display del árbol de especificaciones debemos de ponerle activar las opciones de reference, de constraint, de parámetros, de relaciones y esta opción que es poner las operaciones debajo de los body. Estas otras opciones son más o menos importantes, pero esas sí. También son importantes mantener el link con el objeto y confirmar el link. Este nos avisa cuando hemos copiado un elemento de otro sitio. Nos dice, oiga, que está usted seleccionando un elemento de otro CAD-PAR, que usted le mantenga el link, o sea que todos van relacionados. El update, le decimos que automatic estamos hablando para infraestructuras, no es lo mismo que cuando estemos en Product Infrastructure, que el update no es automático. En general, lo importante en general es el document, tener activo aquí solamente el for the other link, para aparecer solamente el elemento que estamos cogiendo. Si usamos DLName, decirle que activamos el DLName, vamos a decirle que ocurren, o utilizar las carpetas.
¿De acuerdo? Otra cosa que tenemos por aquí es importante, el display, el performance, esta es la precisión con que pone las curvas, los elementos geométricos en el 3D, y esta es la precisión con que ponen los elementos geométricos en el 2D. Si ponemos aquí un valor muy alto, le damos así, por ejemplo, veis que aparece aquí ya, o le damos 1, ya exageramos, pues veis que el círculo nos lo va a representar como un hexágono, con lo cual si lo ves en el gráfico, en la zona gráfica, te va a confundir totalmente. Lo mejor es ponerle un valor suficientemente alto, pero no sea muy alto, para que lo podamos ver y no influya en el trabajo que utiliza, que tiene que hacer la tarjeta gráfica. Esto es cuando el nivel de detalle, cuando está activo, cuando está moviendo, o cuando está estático, ¿vale? Niveles de detalle. Bueno, importante también los parámetros y las medidas. El zoom aquí funciona igual que en otro lado. Estoy presionando el botón central del ratón y levantando, dejándolo apretado y moviendo el ratón hacia arriba, hacia abajo. Y se hace zoom para mover o no, ¿vale? Importante aquí también es que los parámetros se vean en el árbol, la fórmula y las unidades. Las unidades, lo que vamos a teclear, le hemos dicho que son milímetros, y aquí hemos elegido grado, minuto y segundo, aunque por defecto es lo que pone es grado. En grado tendríamos que teclear grado, coma, tanto, o bien saber el signo del minuto y del segundo y ponerlo y teclearlo con el signo de minuto y segundo. Mejor utilizar este, ¿vale? Grado, minuto y segundo. Esta es la precisión que aparece en el display, y estos son los números de decimales. Esto es lo más importante que aparece por aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con la primera pieza. Empecemos pues con un file new part. Podemos elegirlo de la lista, buscarlo en la lista y seleccionarlo y tal, o simplemente estando donde esté, escribo P y aparece que el primero de la lista por P es par, doy intro y no tengo que andar con tantas historias. Como hemos dicho, aquí no me tiene habilitado la posibilidad ni siquiera de que yo diga permitir el Libre Design. No me tiene creado un Geometrical C por defecto. Vamos a ver el efecto que tiene y vamos a ponerle nombre a la pieza. Lección 001 point. Vamos a darle punto. Le damos OK y se crea el new part. Y se abre un módulo. ¿Cuál módulo se abre? Pues mire usted, dentro de los compatibles con un tipo de fichero CADPAR se puede abrir cualquiera de estos. Es decir, se abre Generative Shape Design, se puede abrir el Par Design, se puede abrir el Functional Tolerancia a la anotación para un par, y se puede abrir el FreeStyle. No se puede abrir el Assembly Design. Si yo le doy Assembly Design, me va a decir, oiga, para eso necesito tener un producto abierto. ¿Qué producto quiere usted abierto? ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el que aparece aquí? Digo, pues el último que hemos seleccionado. El último que teníamos activo cuando hemos creado o cuando hemos utilizado los elementos para hacer una pieza pues el último que aparece aquí. En este caso, el Generative Shape Design. ¿Correcto? Ha creado la pieza y el árbol, aparece aquí el árbol del CADPAR. El primero, si ponemos en él, le damos a alternativa O, son las opciones, o bien le damos alternativa intro, que son las propiedades, ¿vale? Las propiedades, aquí aparecen las propiedades del fichero, ¿ves? Las propiedades gráficas, las propiedades mecánicas, las propiedades de masa. Me pitará porque dirá que no tiene definido. Dice, no tiene usted definido qué tipo de masa, es decir, no le ha dado usted material a esta pieza, con lo cual no le puedo calcular el peso realmente, ¿no? Pero lo importante ahora mismo es que en el product nos da el valor del part number. Esto es
una propiedad de esta pieza, ¿vale? Propiedad par_number. También hay una propiedad que es la revisión, la definición, la nomenclatura, etcétera. Pero esta propiedad es la más importante, el par_number. Esa propiedad es con la que, si nosotros decimos file sabe as, nos va a salvar, nos lo va a salvar, por ejemplo, yo tengo definido, activado el DLName en el DLName que tengamos. Esto facilita mucho porque cualquiera que llega nuevo, ¿de dónde lo salvo? No, sálvalo en tal sitio. ¿Y esa carpeta dónde está? No te preocupes. Tú entrando aquí le dices monloca y a ti te da igual donde esté. Está donde tiene que estar. Y lo vas a encontrar siempre. ¿Vale? Entonces, es una de las grandes ventajas que tiene esto para grandes empresas y para que nadie se equivoque en poner las cosas en una carpetita suya donde no lo encuentre nada. Nadie. Y evidentemente el nombre del fichero que nos propone es, este es el par_number seguido de la extensión, tipo catpar. ¿Ok? Vale, pues nos lo guardamos y vamos a crear, vamos a abrir uno ya existente donde tenemos algunas cosas que nos pueden servir. Por ejemplo, este por ejemplo, punto superficie. Bueno, tengo que crear una serie de elementos para trabajar con ellos, para apoyarnos en ellos. Tiene creado un geometrical set, al que le he puesto el nombre de geometrical set superficie, y uno donde aparecen círculos y elipses. ¿Vale? Vamos a ocultar los dos y vamos a dejar solo que se vean en el árbol un sistema de eje que es el que viene por defecto, el Absolute Axis System, y un sistema de eje que he cambiado yo de sitio, que es este, el Axis System 2, sistema de eje de usuario, al que yo le llamo. ¿De acuerdo? El que está activo es el que está con las líneas más gruesas, que es este, se ve más activo, se ve este. En la zona gráfica se distingue porque el que no está activo está a trazo y el que está activo está de línea continua. Si yo digo que lo que vamos a crear es un punto, bueno, evidentemente lo primero que voy a hacer es insertar un geometrical set. Vamos a decirle puntos, ¿vale? Donde vamos a poner nuestros puntos. No quiero usar estos dos porque están ocultos, si no, no veríamos lo que estamos haciendo. Le damos a la función punto y aparece, igual que antes, en la última que lo dejé, y aparecen las opciones que hay activas. Punto por coordenada, tipo de puntos que existe, punto por coordenada, en curva, en plano, en superficie, este que es el centro de una elipse, o de un círculo, o de una esfera, tangente a una curva, o entre dos puntos. Vamos al más sencillo, que es el de puntos por coordenada. En puntos por coordenada, en el sistema de eje, porque coordenada en función de qué, x, ¿cuál x? La del sistema de eje absoluto o otro sistema de eje. Si le decimos, no decimos nada, aparece aquí el sistema que tiene puesto activo. Para poner este activo, nos colocamos aquí simplemente y decimos, vamos a dar cancel aquí y decimos, aparece aquí, set as current. ¿Ok? Vamos a set as current y ya este está activo y este no. Entonces, ahora las coordenadas por coordenada, veis que las coordenadas que había creado la última vez yo eran estos valores y aparecen aquí respecto de esto con sus cotas, ¿vale? Podemos cambiar los valores aquí o si nos gusta más, pues decimos aquí le pone 100 y ya está. Estos son parámetros representados en la zona gráfica y estos son parámetros en el árbol, ¿vale? Por defecto, un punto de origen, dice el punto de origen default, dice aquí origen. ¿Origen de qué? Origen del catpar, origen del sistema de eje. Si cambiamos de sistema de eje, las coordenadas aparecen aquí en función de ese sistema de eje. ¿Habéis visto algo raro? Pues yo sí lo he visto. Yo he visto que cuando le doy aquí es 100, 91 y 85 porque está definiendo un punto tal, y cuando me vengo aquí el pollo del Katia me dice que, oiga, 88, 65, 28,63, 48. ¿Esto qué quiere decir? Que el mismo punto con distintos sistemas de eje evidentemente tiene distintos valores
y él respeta la posición del punto y nos canta de alguna forma el valor que tiene x, y z. Curioso, fe mía, ¿vale? Y el origen, evidentemente el origen está aquí, ¿eh? Podemos elegir el origen distinto, un origen distinto, un punto que tengamos o un sistema de eje determinado, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya hemos visto una cosa curiosa que es qué pasa cuando cambiamos de sistema de eje, ¿eh? Las coordenadas del mismo punto, veis que el punto no se mueve, el punto no se mueve, pero las coordenadas en función de que sea de uno o de otro, pues van a cambiar, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la coordenada. Y si quisiéramos aquí que fueran 2 pulgadas de alto, ¿cuántos son 2 pulgadas? Ah, pues no sé, yo le digo 2 inch, que son las pulgadas, y dice que son 50,8. Pues yo me alegro. A ver, 50,8. Él lo ha traducido directamente a milímetros. Aquí están los parámetros. Como yo aquí en las opciones le he dicho que me ponga los parámetros en el árbol, aparecen los parámetros del tirón. No necesito editar el punto. Puedo simplemente editar el parámetro. Aquí vamos a suponer que quiera 0,5 inch de pulgada y él lo traduce a 12,7. Es decir, estos son los valores que podemos teclear. Aunque le haya dicho que las unidades son los milímetros, él lo representa en milímetros, pero podemos tecleárselo en cualquier cosa. ¿De acuerdo? Si este punto lo editamos y ahora decimos que me lo cambie al sistema de este, él va a mantener el punto como hemos visto antes y cambiando los valores. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo más curioso en punto por coordenada. Podemos teclear, dejar este punto ahí, vamos a crear otro, pero esta vez le decimos que no por defecto, sino que me lo haga en función del último que has creado. Y en función del último que has creado lo quiero en Z50 y este 0 y 0. Los dos ceros. Entonces me lo ha puesto simplemente más arriba del Z, 50 milímetros, ¿vale? Es 50 milímetros más alto que el anterior, que es 17. Este de 18 está en las mismas coordenadas, x, y, pero 50 milímetros más alto. Por eso, a la hora de referencia, he cogido el punto 17. Todos los elementos que creamos aquí, todos los elementos que están creados aquí en Katia, todos tienen un padre que en su caso por defecto, si le buscamos aquí y decimos quiénes son padres and children, me dice que el punto 17 pertenece a este, y el punto 18 tiene como padre el punto 17 y a su vez el punto 17 como padre el sistema de, ¿vale? 2. ¿Podríamos cambiarlo todo al sistema de eje 1 de un tirón, Juan? Pues mira, ya que lo dice, qué tontería, ya que lo dice, vamos a aprovechar y decimos, bueno, dime las entradas de este Geometrical C. Porque yo tengo muchas cosas aquí hechas todo respecto a este sistema y ahora estoy arrepentido. Vaya por Dios, Edit Info. Y dice, todos están con el Absolute ASIC System y el ASIC System 2, ¿vale? Bueno, pues le voy a decir que lo quiero todo respecto del ASIC System, todos. Y aparecen que estos puntos ahora, que antes estaban respecto del ASIC System 2, ahora están respecto del ASIC System 1. Y se han movido, se han cambiado de sitio, ¿vale? Han cambiado de sitio y ahora sus padres, el padre del 18, le damos al padre a children, ¿veis? El padre de 18 es por un lado el absoluto ASIC System y por otro lado el punto 17. No es como estaba antes, hemos cambiado la estructura. Es decir, para esto, entre otras cosas, sirven los Geometrical C, para organizarlo en un momento dado, todo lo que está debajo de un Geometrical C, cambiarlo de un tirón. Estas son las curiosidades que a mí se me ocurren y nunca termino de explicar la lección porque me voy por la rama. Puntos en una curva. Vamos a buscar cosas que tengamos aquí en una curva. Por ejemplo, vamos a poner tenemos aquí curvas, superficies planas y tal. Vamos a ver este de círculos. Vamos a ver este de círculo y vamos a ocultar F2
oculto este geometric access. Vale. Aquí tenemos curvas cerradas, un círculo, una elipse y curvas abiertas. Si queremos, vamos a ocultar estos puntos, vamos a ocultar esos puntos para que no nos distraigan. Y si queremos crear un punto en una curva, punto en una curva. Bueno, nos pide el tipo de curva que queremos. Podrían ser curvas en el espacio o planas. Podrían ser esa en el plano. Esta que es un sketch, esta que es otro sketch y esta que es otro sketch. ¿De acuerdo? Vamos a crear puntos en una curva abierta. En una curva abierta. Se llama una curva abierta, como es este caso. Y él por defecto nos dice aquí, voy a elegirte por defecto un extremo. Hay una opción que es que me elija cuando la curva es muy rara, muy larga y no sé dónde está. Y es una opción que cuando le doy a bueno, pero vamos a dejarlo por aquí. Seleccionamos la curva y elige el punto. ¿Veis? Aquí dice crear un punto medio, crear un punto en el extremo o crear un punto en el extremo. Eso. ¿Por qué crear un punto? Porque este punto que ha seleccionado Katy aquí, este punto que ha seleccionado aquí, en función de este punto, esta coordenada, este punto, pone por defecto, es un punto que no aparece en el árbol de especificaciones, sino es el extremo de esta curva, lo cual es un peligro. ¿Por qué? Porque en un momento dado cambiamos la dirección de la curva y entonces el punto de origen 0 se pone en aquel lado y nos ha cambiado toda la historia. Ayer vi, me estoy riendo porque ayer vi uno que decía que esta opción de crear un punto en una curva, como aquí aparece un vector tangente aquí, que el punto lo crea tangente a la curva. Mide la dirección tangente a la curva, cuando realmente lo que mide es la opción o geodésica o euclidia, ¿vale? Geodésica o euclidia. Aparece con la G o no aparece nada, que es euclidia. Y esas opciones, ninguna son medidas en tangente al punto este por aquí. Esta dirección de tangencia no, esto no es dirección de tangencia, esto es dirección hacia allá o hacia el lado contrario. ¿Vale? No es lo que dice este hombre que hace un vídeo y no sabe de qué va la cosa. Geodésica o euclidia. Geodésica es medido en dirección, o sea, midiendo la longitud de la curva. Es como miden las carreteras con un rodillo, van pasando y van midiendo con la curva de la carretera la longitud que tiene, ¿vale? Pues esto es igual. Entonces, pasáramos por aquí y midiéramos la longitud curvando el metro en esta dirección. 90 milímetros a partir de este extremo. Y este extremo, como estaba diciendo, es un punto que no existe. Aquí no existe este punto. Entonces, lo suyo en un momento dado es crear el punto físicamente para que no haya ningún tipo de problema. Si ponemos a 90 geodésica, vamos o euclidia, vamos 90. Si creamos una recta que venga desde este punto a este punto, sin darle más longitud en los extremos, y la medimos, la recta tiene 90. Euclidia es como si cogiéramos el compás y trazáramos con un compás y donde corta, ahí pinta el punto de eso. Esta es euclidia, ¿vale? Evidentemente, euclidia, vamos a editarlo. Los puntos, los elementos que aparecen en el árbol son editables dando un doble clic. Vuelve a aparecer tal como estaban. Editado las especificaciones que usted ha puesto en el árbol. 90 euclidia, podemos decirle 90 geodésica, ¿ok? Y 90 geodésica, como es natural, la línea recta es más corta. Este punto, que es un punto, ¿veis? Este punto que pone aquí, vértice 5. ¿Vértice 5 dónde está? En ningún lado. Esto es una cosa que se llama elementos topológicos. No debemos abusar de ellos. Facilita el trabajo, pero no debemos abusar de ellos. Una línea, una recta punto a punto, desde ese punto a este punto. Ahora su longitud no es 90, la longitud es 86, porque la recta es el camino más corto entre dos puntos. La curva es más largo,
aquí esto medido en curva tiene 90. ¿De acuerdo? Podríamos comprobarlo cortando la curva por aquí y midiendo este trozo. No lo vamos a hacer. Si evidentemente borro el punto donde se basa la recta, la opción de borrar me dice que si quiere que borre, lo sigo. Bórramelo. ¿Vale? Un punto en una curva. Hemos seleccionado una curva, esta abierta. Él coge por defecto el extremo, vale. Y podemos decirle distancia en curva. ¿De acuerdo? Ratio por proporción de la curva. Proporción de la longitud de la curva. Con lo cual, si yo le digo que la proporción es 0,5, por ejemplo, que es la mitad, en vez de teclear podría decirle el punto medio, él pone 0,5. Quiere decir que si yo esta curva la edito y y cambio el punto último, lo pongo por aquí o aquí, cuando salgo, este punto que estaba aquí, pues ahora no está ahí, se ha cambiado de sitio. ¿Por qué? Pues el punto sigue siendo en la mitad del sketch 7, pero el sketch 7 ha cambiado de longitud. Oiga, bueno, pues si ha cambiado de longitud, yo sigo especificando lo mismo en el árbol. Si cambia de longitud una cosa, pues la otra cambia. Si decimos que el ganador de Alemania, de Rusia a España, juega contra Brasil, pues resulta que si Francia jugará, si Rusia jugará a Rusia, y si no, jugará a España, pero no ha sido España. Si este punto lo ponemos, podemos ponerlo también otra opción que tiene la Release 27, que no tiene la Release 16, por ejemplo, es darle el punto en dirección a una recta, a una longitud, a una dirección. Es decir, mírame usted en esta curva, pero en dirección A. No con el compás, sino que si yo trazara una recta por aquí y midiera, le digo esta dirección, ¿vale? Le digo hacia aquel lado y le voy a decir que esté a 100 milímetros, ¿vale? Vamos a ver, preview, a 100 milímetros de aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver si es verdad. Si yo este punto proyecto este punto y esta sobre la recta, voy a proyectar ese punto normal a la recta y proyecto también este otro punto. Bueno, he alargado la recta un poco para que no me vacile y le digo proyectame este punto sobre esta recta. Me da este punto. Si medimos la distancia que hay entre este punto y este otro punto, evidentemente nos dice que son 100 milímetros. Luego, este punto está colocado en la dirección, medido en esta dirección, desde aquí, desde este origen a este. Lo demuestra que sobre la dirección he proyectado los dos extremos, el punto extremo y el punto origen, y miren lo que tiene aquí, 100 milímetros. ¿Correcto? Luego, es verdad que lo que estoy haciendo es eso, es decir, hay que comprobar las cosas, no se puede decir algo para que la gente piense, yo ya sé dibujar en Katia, no, cuidado, ¿vale? Distancia en curve por un extremo o por otro y todo eso lo hemos visto ya, ¿vale? Vamos a ver ahora cuando no es la curva cerrada, cuando la curva es, o sea, cuando la curva es abierta, vamos a ver cuando la curva es cerrada. Vamos a centrarnos en este elemento. Esta opción tiene la Release 27 tiene una opción muy graciosa, que es que seleccione un elemento y aparece solamente visible el elemento seleccionado. Digo, yo quiero trabajar solamente con este elemento y me muestra solamente, más que puedo hacer clic en este elemento, ¿vale? Y esta otra opción es que me muestre, estas son dos opciones, espérate, lo vamos a poner más arriba. Estas opciones de aquí que aparecen, que son nuevas. Esta es
display, mostrar solamente el elemento seleccionado, es decir, selecciono aquí y digo, muéstrame solo el elemento seleccionado. Y todo lo que hay en el campana no se ve, sin necesidad de ocultarlo. En el momento en que le dé que lo ponga otra vez, pues lo vemos de nuevo, ¿vale? Eso facilita mucho el ver un elemento. Y otro es que solamente sea capaz de seleccionar, de hacer clic en los que tenga yo seleccionado. No lo voy a utilizar, pero es curioso y es interesante que en esta Rally 27 hayan metido esas novedades. Sigamos. Un punto en una curva cerrada. Cuando es un punto en una curva cerrada, las curvas en V4, estoy hablando de cuando yo era joven, las curvas en CATIA V4, los círculos tenían origen. Ahora no tienen origen, mire usted por dónde. Qué lástima. Él crea por defecto un punto extremo, ¿de acuerdo? Lo pone además colgado como hijo del punto este. Podemos elegir un punto extremo o decir, no, yo quiero que sea todo a partir de este punto. Él lo que hace es proyectar puntos sobre la curva, ¿vale? Distancia en curva, ¿vale? Vamos a medir la distancia en curva o bien el ratio de la curva. Si este círculo, vamos a ver qué diámetro tiene, vamos a acotarlo, vamos a ponerle 60, ¿vale? Y vamos a decirle que quiero verlo fuera. Vale. Ese círculo de 60. Estábamos en punto en curva. Decimos que la curva es esta. Y vamos a pintar un hexágono. El extremo no. Yo quiero que empiece el punto desde aquí. Y un hexágono. Sé que el radio, el lado del hexágono es la mismo que el radio del círculo. El radio del círculo es 30, diámetro 60, círculo 30. ¿Ok? Distancia en curva. Y podemos hacer dos opciones. Una es decirle la longitud de forma euclídea, correcto. O bien, pero la longitud de forma euclídea a partir de ese punto que le hemos dado, del punto 18, tiene un inconveniente. Cuando le damos preview aparecen dos puntos. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos el compás aquí y le damos una vuelta al compás, el compás con radio 30 corta el círculo de diámetro 60 en dos puntos, este y este. Y empezamos con los multipuntos, multielementos. No me interesa hacerlo en forma euclídea. Vamos a hacerlo de forma geodésica. En forma geodésica sería la sexta parte de la longitud del arco, del círculo, ¿no? Bueno, ¿y cuánto es la longitud del círculo? Podemos decirle entonces proporción. Y yo no sé cuál es la longitud del círculo, le voy a decir proporción. ¿Qué proporción es? Pues mire usted, la proporción es 1 en la longitud completa y 6 los lados que quiero. Preview. Y él hace el cálculo, divide, me llevo una y hace el primer punto. Este primer punto, si lo hubiéramos dicho repetir objeto y decir ok, me dice cuántos puntos quiero de esto. Le digo quiero, como tengo 1, 4 más. Nos dice si además del punto queremos crear un sistema de eje en cada uno de ellos, queremos crear plano normal en cada uno de ellos, clonado, en fin, esto ya han aumentado los puntos de repetición, han implementado en la Rally 27 una verdadera pasada, ¿vale? Vamos a decir nada más que 4 instancias, no nos metemos en esto, decimos ok, y ahí tenemos los 4 puntos creados, ¿vale? Nos falta uno, que es el de la proyección, 1, 2, 3, 4, 5, y nos falta uno, que es 6, ¿vale? Él lo mete en un geométrica C que se llama, ahora en la Rally 27, se llama repetición and point, de tal forma de que cuando le demos aquí, volvemos al tema de la repetición. Podríamos decirle ahora, en vez de 4, 5, o decirle, no, 4, ¿vale? Dice que va a borrar uno y ya está. Para obtener el último punto, pues, ¿qué pasa con esa forma de hacerlo si le digo que el radio el diámetro en vez de 60 son 120? Pues
sigue siendo un hexágono aquí. Mire usted, los puntos están especificados como una sexta parte de la longitud del arco, ¿vale? No sería lo mismo si dijéramos en vez de ratio, si dijéramos que no, mire usted, lo quiero en forma de la longitud. Me lo pone usted en forma de longitud. Por proporciones no se va a afectar. También si hiciéramos en función de la longitud, vamos a borrar el punto de repetición, vamos a borrar el punto proyectado, bueno, vamos a dejar el punto proyectado y vamos a cambiar el punto. Vamos a decir, bueno, yo lo quiero en distancia en curva y quiero que sea de longitud, pues la que tiene ahora mismo es 31,400, pues esa longitud, ¿vale? Le damos repetición y ok. Decimos 4 puntos. Los 4 puntos son los mismos. Entonces, bueno, perfecto, ¿no? Ha quedado en el mismo sitio. No, porque si yo ahora vengo aquí y le digo 120, los puntos ya no están, ya no son la sexta parte. El punto este está bien, el punto 21, ¿vale? A 31,46 y los puntos de repetición 4 puntos que no están, si este es el original, este es el otro, no están, no son la sexta parte de esto. Bueno, perdona que me haya quedado un poquito sorprendido porque acabo de descubrir otro de los errores que acostumbra a tener Dassault, sobre todo en las primeras. Recordad que este es Release 27 Servipath 0, posiblemente en otro Servipath lo arregle. De momento, cuando intente hacer algo, puede ser que haga cosas raras. Si yo en este punto he especificado que la longitud entre el punto 4, la proyección 4 o el punto que tenía antes, desde este punto en este arco es de 31,416 y la forma de hacerlo es de forma geodésica, distancia en curva, la repetición que me ha propuesto es aquí debía tener las mismas condiciones que el punto creado, no que él se invente lo que él quiera, ¿vale? ¿Qué ha hecho Katia? Dice, me voy a inventar lo que yo quiera. Voy a ver si, y aquí, si veis y dais doble clic, veis lo que hace cualquier de los puntos aquí. Dice, mire usted, yo lo que he hecho es, lo he puesto a el segundo, el punto 31 lo he puesto respecto del primero, vamos, y el punto 32 respecto del primero, he hecho el siguiente cálculo, el 31 respecto al primero. Vamos a ver, dice, yo lo que he hecho es la longitud total del círculo en función del punto 21 dividido entre 6 partes. ¿Entre 6 partes? Pero, colega, ¿tú de qué vas? ¿Dónde te has visto lo de las 6 partes? Eso fue un punto que yo hice anteriormente. No tiene nada que ver, vamos. Bueno, voy a borrar el punto porque me estás chuleando y todo. Fórmula cerrada, delete todo, ahí está. Y ya está. Y aquí tengo el punto este, lo voy a proyectar sobre el círculo más cercano y ya tenemos este punto. Bueno, pues vamos a hacerlo ahora, a ver si se acuerda también de la distancia. Digo, no, el punto extremo no, lo quiero a partir de aquí. Distancia, y ahora digo 60 milímetros de distancia. En forma geodésica, ¿vale? Geodésica, 60 milímetros de distancia. Si vengo aquí y le digo, pero quiero repetir. Y dice, ¿cuántos puntos quiere usted repetir? Yo en ningún sitio le estoy diciendo aquí que me lo ponga en geodésica, sino los mismos. Distancia nada más. Distancia. 5. Espaciado, ¿no? El espaciado no está activado. ¿Vale? Le digo 5 puntos. Espaciado. En esa curva desde ese punto. Es decir, repetición. Repetición del anterior. Créemelo usted un body editable. Ok. Y aquí el hombre divide entre 6. Perdona, pero eso no es así. Esto no es
dividido entre 6 la longitud. ¿Qué tiene que ver eso con el primer punto que te he creado yo? Este punto que está a 60, la distancia que hay entre estos puntos y estos puntos no son 60. Como veis aquí, a ver si lo ponemos esto un poquito más chiquitito. La fórmula y la longitud son 52,83 y en este 105,664. ¿Qué puñeta tiene que ver eso con 60? Es decir, me crea usted puntos y planos como usted le da la gana, sin acordarse de eso, ¿vale? Entonces, recordad que Relief 27, la nueva versión de punto repetición, como que mal, pero sin el como, mal, ¿vale? En una curva. Punto en un plano. Pues vamos a poner aquí un plano visible. Seleccionamos un plano que ya existe por aquí y nos va a dar las coordenadas en función. Si veis bien, ponemos el plano de frente y las coordenadas las da en función de la V y la H en función del sistema de eje que tenemos activo, ¿vale? H y V en función de ese sistema de eje, ¿de acuerdo? Un punto de referencia, a partir de qué punto, podemos decir desde este punto, o bien la proyección de una superficie, ¿vale? Entonces, la opción de superficie que también la han añadido ahora nueva es que podemos, por ejemplo, vamos a suponer que en vez del plano 1 lo vamos a elegir respecto del plano del sistema de eje 2, ¿vale? Punto de origen, el sistema de eje 2, el plano LX del sistema de eje 2 y la superficie, vamos a darle primero a estos unos valores más pequeñitos, el de 12 y de 25. Ese sería el punto sobre el plano y si le elegimos proyectar sobre una superficie, el punto nos lo colocaría ahí. Es decir, nos ahorra, podemos darle las coordenadas dentro de un plano, pero nos ahorra después hacer la proyección sobre una superficie y él nos coloca la proyección sobre la superficie, ¿vale? Cuando seleccionamos, no había dicho antes, cuando seleccionamos algo, como hemos dicho, la preselección la teníamos puesta, veis que aquí abajo aparecerá el nombre del elemento y dice preseleccionado. La cara de la multisurface 1 que está en el Geometric Access superficie, ¿vale? O el punto 1, el vértice del punto 1 que está en el Geometric Access superficie preseleccionada, ¿vale? O este punto de aquí que dice punto 42 que está en Geometric Access puntos, que está en el Part Design, en el ejemplo Shape Design Point superficie preseleccionada. Nos da el árbol completo de donde está colocado lo que tenemos preseleccionado. Si le seleccionamos, pues ya queda seleccionado, no es preseleccionado, sino seleccionado, ¿vale? Punto en un plano. Punto en una superficie, pues igual, punto en una superficie y le vamos a decir el origen. El punto medio dice no, yo quiero que sea a partir de este punto. Y esto de coarefine es que esto es un punto hecho como aquel que dice a mano, a ojo, colocado a ojo, sin mucha historia, a no ser que tenga un sentido más correcto. Por ejemplo, no, yo lo quiero un punto que a partir de este y en la dirección de este, sobre la superficie, esté a 25 milímetros de forma geodésica. Bueno, pues eso ya no es a ojo, ¿eh? Ya le hemos dicho este está especificado, oye, con no fino y eso le da igual, el fino y no fino le da igual, está especificado muy claramente donde lo quiere, ¿vale? No es como cuando empiezas que dice un punto, vamos a limpiar esto, un punto fine o coa y empiezas a decir seleccionar cosas, pues aquí no te dice nada, ¿vale? Componente, dirección y componente. La dirección podemos dárselo por un elemento o podemos dárselo, entre otras cosas, por sus componentes. ¿Cuáles son estos componentes? Las componentes del vector.
¿vale? Del vector que queremos o los diferenciales de x y de y del vector que queremos. Vector en función desde el origen hasta aquí, ¿vale? Ahora mismo tiene que seleccionar el de GI y las componentes son 0, 1, 0. Podrían ser otras distintas. Y respecto de cualquier otro sistema de eje. ¿De acuerdo? Esto hay un apartado complicado que ya lo tengo yo aparte, que se llama componente de un vector, ¿vale? Componente de un vector que pueden ser los cosenos del vector director o simplemente los componentes de un vector, no tiene por qué ser los cosenos, ¿vale? No lo voy a tratar aquí, pero que sepáis que aquí podemos poner los componentes, decirle los componentes del vector que queremos, ¿vale? Es muy potente esto, para saberlo. No me voy a meter en un primer curso en tantas profundidades. El centro de un círculo o una elipse, buscamos las elipses y los círculos y dice el centro de la elipse y me da el centro de la elipse, o bien de un círculo, en vez de la elipse, el círculo, y aparece, se puede cambiar, y esto no te cambies, el centro de un círculo, ¿vale? Hay una vez que le das algo y cambia, y aquí dice no te vayas a cambiar de opción, yo quiero ahora que sea la de un círculo y quiero que sea ahora la de esto, y me dice que evidentemente eso no tiene centro porque no es ni un círculo, ni una elipse, ni una esfera, ¿vale? Bueno, pues el punto central del esquema 4, del esquema 7 o esquema 6 y ya está, ¿vale? Puntos tangentes en una curva. Pues, por ejemplo, vamos a poner la curva. Vamos a seleccionar otra vez vamos a poner visible y decimos que la curva, si la curva es esta y la dirección de tangencia es esta, es que no se va a ver muy bien aquí. Vamos a verle aquí la dirección a ese círculo, esta dirección, y los puntos que aparecen son 2, en la dirección de tangente aparecen 2, uno y otro. Le damos OK y nos dice que hay varios elementos. El punto 44 es multielemento. Podemos dejarlo todo o usar uno para extraerlo, ¿vale? Lo normal es que podamos usar uno para extraerlo. Decimos usar el near far y decimos pues el near, el más cercano a... En la Reli 27 hay far, en las anteriores no. Más cercano a esta línea y me va a dejar este punto. Y ahora es este punto. Volvemos a editarlo, decimos oye, es que ya tienes uno, sí, pero es que quiero otro. Mira, espérate, lo edito y digo, es que quiero otro. Quiero ahora más cercano o más lejano. Y digo ahora más lejano, del mismo. Y me pone el de allí. Es decir, el padre siempre está. El padre más que se oculta. Y aparece el near 1 y el near 2 en el árbol. Para que el árbol se vea más grande, podemos hacerle clic aquí y hacer zoom, o hacer clic aquí, más cómodo, y hacer zoom o hacer zoom, haciendo clic aquí, hacer zoom o mover el árbol de un sitio para otro. Y por último, me estoy alargando mucho, entre dos puntos, y la proporción, por ejemplo, entre este punto y este, dice el punto medio y aparece el centro del círculo, como era de esperar, pero no, lo quiero a 2, proporción 2. Desde aquí hasta aquí, el doble. Bueno, el doble es esta distancia, pues doble. No, lo quiero el triple. Pues esa distancia, el triple, aparecería. ¿Dónde se me ha ido el triple? El 2, el 1, el triple. Ahí está, el triple. ¿Vale? El doble estaría ahí, previo, y el triple estaría allí. ¿Vale? O sea que no solamente es para, y si lo ponemos en el otro lado, pues aparecerá por allí, ¿vale? No solamente es la mitad, medio, 0,75, no, 1, 2, 3, todo eso también podemos ponerlo. Y por esto hoy es
todo lo que puedo contar, visiten mi página web y digan like por todos lados. Gracias por todos lados. Gracias.